El hombro de Mateo golpeó la puerta del apartamento con un peso que no venía solo de las bolsas del mercado. La cerradura llevaba fallando 3 semanas, un pequeño recordatorio de todas las cosas que necesitaban arreglo en su vida, pero sus manos estaban ocupadas cargando la cena. Al cruzar el umbral, lo recibió aquel aroma que ya formaba parte de su código genético, un olor que podría reconocer con los ojos vendados y el alma dormida. Sancocho. Carne de res, plátano, yuca y esa mezcla exacta de cilantro y especias que Elena solo preparaba los miércoles cuando el turno en la farmacia no la dejaba demasiado exhausta. Se quitó los zapatos en la entrada de aquel piso pequeño en Bogotá, caminó hacia la cocina y la vio. Elena estaba de pie frente al botiquín abierto, vistiendo una vieja camiseta de Mateo, una prenda desgastada de color gris, con el cuello estirado que le llegaba casi a las rodillas. Mateo siempre sentía una ternura infinita al verla así, tan pequeña y perdida en su ropa. Ella revisaba los blisters, los frascos de jarabe y los tubos de pomada caducados, con el ceño fruncido en una expresión de concentración absoluta. Era una costumbre profesional. Incluso en casa, la farmacéutica no podía evitar verificar las fechas de vencimiento. «Hola», dijo él, dejando las bolsas sobre la mesa de madera sencilla que habían armado juntos entre risas y una pequeña discusión sobre dónde iba cada tornillo. «¿Otra vez pasando revista a las medicinas?» «Hola», respondió ella sin darse la vuelta, su voz suave pero distante. «Esta aspirina es del año pasado. Hay que botarla de una vez». Él se acercó y la rodeó por la cintura con los brazos. Ella olía a champú de manzana y un toque ligero a peróxido de hidrógeno, a pesar de que hoy era su día libre. Para Mateo, ese olor era la definición misma de hogar. Ambos tenían 24 años, se habían casado hacía exactamente un año, y ese tiempo le parecía a Mateo el periodo más correcto y honesto de toda su existencia. Por supuesto, vivían con humildad. El sofá de la sala estaba hundido, un regalo de los inquilinos anteriores que cubrían con una manta tejida para ocultar el hueco del centro. En la pared colgaba un letrero decorativo de madera que decía «Amor», comprado por Elena en un mercado artesanal. La letra A estaba un poco torcida porque el adhesivo se había soltado, pero nunca encontraban el momento justo para pegarla bien. Mateo trabajaba como conductor de aplicación en un sedán gris alquilado. Cada mañana, mientras esperaba que el motor se calentara bajo el frío de la capital, abría en su teléfono la página de la zona franca buscando vacantes en el área de logística. Nada. Llevaba 6 meses así. A veces aparecía algo para operario de limpieza o cargador, pero el salario era la mitad de lo que lograba sacar al volante durante 12 horas al día. Esperaba con paciencia. Elena trabajaba como farmacéutica en una cadena nacional, en un local de paredes verdes con una lámpara que parpadeaba incesantemente sobre la caja registradora. Allí organizaba vitrinas, revisaba certificados y aguantaba a los clientes difíciles que exigían genéricos que ya no se fabricaban. Regresaba a casa molida, pero nunca se quejaba. Estaban ahorrando para la cuota inicial de un apartamento propio, guardando cada peso sobrante. Mateo las propinas, Elena los bonos por ventas. Ya tenían en la cuenta 230,000 pesos de ahorro sólido. En 2 años planeaban tener un hijo. Primero el techo, luego el heredero. Todo iba según lo planeado. Por las noches veían telenovelas o series de acción. Elena solía quedarse dormida sobre su hombro. Él terminaba de ver el episodio, luego la cargaba con cuidado hasta la cama y apagaba la luz. Le parecía que eso era la felicidad. Un amor silencioso, sin fuegos artificiales, pero constante. Sin embargo, había una extrañeza que Mateo notaba, pero a la que no le daba importancia. A veces, cuando en la conversación surgía el tema de cómo se conocieron o de la fiesta de compromiso, Elena se callaba de repente. Su mirada se volvía de cristal, como si se fuera a otro lugar por unos segundos, y luego regresaba con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Mateo pensaba que era el cansancio, el estrés de la farmacia. No preguntaba. No sabía que en la cabeza de Elena existía una caja negra, cerrada con 1000 candados, cuya llave ella misma había lanzado al fondo del olvido. En esa caja yacía un evento que ocurrió exactamente 2 semanas antes de la boda. Elena se había convencido de que fue una alucinación, un mal sueño, una mancha en el tejido de la realidad. Había enterrado el recuerdo tan profundo que ella misma casi creía en su inexistencia.
Amaba a Mateo con sinceridad, de eso no había duda, pero el pasado tiene la mala costumbre de seguir respirando bajo la tierra. Parte 2. 14 días antes de los votos. Un año atrás, agosto. El calor en la ciudad era sofocante, de esos días en que el asfalto parece derretirse y el aire sobre los capós de los carros vibra como un espejismo. Elena estaba sentada en un banco frente a su edificio. En su dedo brillaba el anillo de compromiso como una piedra diminuta que Mateo había tardado 3 horas en elegir, comparando cortes y precios. Ella lo miraba, lo giraba, y por dentro sentía una mezcla de dicha absoluta y un terror paralizante. Dicha porque Mateo era un hombre noble, trabajador y protector. Nunca le alzaba la voz, jamás olvidaba un aniversario y le llevaba café a la cama los domingos. Terror porque faltaban 14 días para la boda y todo parecía desmoronarse. La prueba del vestido había sido un desastre. La costurera se equivocó con las medidas y el corsé le apretaba las costillas de tal forma que le costaba respirar. El presupuesto se había duplicado. Resultó que el salón cobraba aparte por el sonido y la florista exigía un pago extra por la entrega en sábado. Además, la madre de Mateo, una mujer de carácter fuerte y acostumbrada a mandar, llamaba cada noche para criticar el menú. «Elena, ¿cómo van a servir eso? Es tan común. Pongan algo más elegante y quiten esa decoración rosada, se ve corriente». Elena apretaba el teléfono sentida en el banco, sintiendo las lágrimas quemar de la garganta. Ella no quería elegancia impostada, quería una fiesta normal con su gente, bailar hasta el cansancio y comer lo que les gustaba. Pero su suegra pagaba la mitad y discutir era una batalla perdida. En ese momento, un carro oscuro con vidrios polarizados se detuvo frente a ella. Las ventanas bajaron lentamente y de allí asomó una cara que reconoció con un golpe en el estómago. Ricardo. No lo reconoció de inmediato. Hacía un año que se había ido a prestar el servicio militar, flaco y con el pelo revuelto. Ahora, frente a ella, había un hombre distinto, con los hombros anchos, el cabello muy corto y una mirada cargada de esa arrogancia que da unos cuantos meses de creerse el dueño de la calle. «Elenita», dijo él bajándose del vehículo. «¿Qué encuentro? Te veo triste. ¿Y ese anillo? ¿Es que ya encontraste quien te aguante?» Ella se puso de pie, sintiendo el corazón martillando en su garganta. Ricardo era su ex. Habían terminado un mes antes de que él se fuera al ejército. Ella no quiso esperarlo 2 años. Él se sintió traicionado y se marchó como un rencor profundo. Desde entonces no se habían visto. «Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?» «Excelente», respondió él, sentándose en el banco a su lado, invadiendo su espacio personal. Elena sintió el olor de su perfume, caro, fuerte, con notas de cuero y tabaco. Nada que ver con el olor a jabón barato que usaba antes. «Estuve fuera, regresé y veo que te vas a casar». «¿Con quién, si no es mucha indiscreción?» «Con Mateo. Es conductor, un hombre maravilloso». Ricardo soltó una carcajada cargada de veneno. «¿Con un chofer? Elena, ¿hablas en serio? ¿Una mujer como tú va a terminar contando monedas en un apartamento de interés social? Yo acabo de volver, tengo mis negocios, un apartamento en el sector más exclusivo». Mentía. No tenía negocios ni apartamento propio, pero su voz sonaba tan segura que resultaba hipnótica. Elena no entendió por qué no se levantó y se fue. Quizás era el cansancio de las peleas con la suegra, el estrés del vestido, la sensación de que no podía con todo. Y de pronto, alguien de su pasado le decía que merecía más. «Ricardo, basta. Me caso en 2 semanas. Amo a Mateo». «¿Lo amas?» Él le tomó la mano. Su palma estaba caliente y áspera. «¿Y a mí no me amaste?» «Lo nuestro fue real. Todo eso ya pasó. Elena, te extrañé». Su voz se volvió baja, casi suplicante. «Pensé en ti cada noche en el cuartel. Imaginaba tu pelo, tus ojos, y ahora te vas como un tipo que se gana la vida llevando pasajeros borrachos». Ella debió irse, pero el cuerpo no le respondía. El estrés, la fatiga, el aroma de ese perfume, todo se mezcló en un cóctel que le nubló el juicio. Ricardo sintió su duda. «Vamos a dar una vuelta, solo hablemos como antes. No voy a intentar nada, te lo juro». Ella subió al carro. Fue el primer error de una cadena trágica. Condujeron por la ciudad mientras Ricardo hablaba de su tiempo en el ejército. Elena escuchaba a medias, mirando por la ventana cómo el sol se ocultaba.
Se detuvieron en un callejón oscuro cerca de unos talleres mecánicos. Ricardo apagó el motor y se giró hacia ella. «Elena», dijo, «quiero besarte». «No, Ricardo, llévame a casa». Pero él no escuchó. Se inclinó sobre ella y la atrajo hacia sí. Elena intentó empujarlo, pero sus brazos perdieron fuerza porque en su interior despertó algo viejo y temerario, un arrebato irracional, vergonzoso y sucio, pero ocurrió. Sucedió en el asiento trasero de aquel carro. Fue rápido, torpe, carente de cualquier alegría. Elena no sintió placer, solo un vacío inmenso y asco de sí misma. Se quedó mirando el techo del vehículo pensando, «¿Qué he hecho? ¿Por qué?» Mateo está en casa ahora, quizás preparando la cena, y yo estoy aquí. Ricardo, satisfecho, sacó su teléfono. Elena no se dio cuenta al principio mientras se abrochaba los botones con manos temblorosas. Se escuchó el clic de la cámara. «¿Qué haces?», preguntó asustada. «Solo un recuerdo», sonrió él con malicia. «Estás hermosa». «Déjalo así». «Borra eso ahora mismo». «Tranquila, no se lo mostraré a nadie, es algo mío». Elena intentó quitarle el teléfono, pero él ya lo había guardado. No tuvo fuerzas para pelear. Un miedo frío se instaló bajo sus costillas. «Llévame a casa», dijo con voz de hielo. Ricardo encogió los hombros y arrancó. Durante el trayecto, habló de volver a verse, de que hacían una gran pareja. Elena guardó silencio. Al llegar a su edificio, salió corriendo sin despedirse. En casa, se desnudó, entró a la ducha y se quedó bajo el agua caliente durante 1 hora, intentando arrancarse la piel, intentando borrar lo sucedido. A la mañana siguiente, despertó como una decisión de hierro. Ricardo no existía. Lo borró de su vida, bloqueó su número y se obligó a olvidar. La boda se celebró 14 días después. Elena lloró de felicidad en la ceremonia cuando Mateo le puso el anillo. Creyó que el pasado había muerto. No sabía que el pasado muerto tenía un teléfono como una fotografía. Parte 3. El fantasma regresa. Miércoles de octubre. La lluvia golpeaba el techo de la farmacia, creando un ruido monótono y sedante. Adentro, como siempre a mitad de semana, había una fila de personas mayores. Murmuraban, revisaban sus recetas y tosían. Elena, con su bata blanca impecable, pasaba los códigos de barras: escáner, caja, cambio, recibo. Sonreía de forma automática, aunque por dentro le dolía todo. Mateo estaba con fiebre y ella estaba preocupada. Era una gripe común, pero él siempre se ponía muy mal con la temperatura alta. Esa mañana le había dejado un té caliente y se había ido a trabajar. «Tomé su medicina, señora Carmen», dijo Elena. Elena se giró hacia la estantería y se quedó paralizada. En la puerta estaba Ricardo. Lo reconoció al instante. La misma postura arrogante, el mismo corte de pelo, el mismo perfume fuerte que anulaba el olor antiséptico del local. Él sonreía con los brazos cruzados, mirándola como un cazador a su presa. «Hola, casadita», dijo acercándose al mostrador. «¿Me extrañaste? ¿Tu marido te trata bien?» Elena sintió que la sangre se le subía a la cara y luego bajaba de golpe dejándola helada. La voz que usaba para los clientes difíciles salió firme pero tensa. «¿Necesitas algo para la tos o para el dolor de cabeza? No me interesa nada más». Ricardo fingió sentirse herido, llevándose una mano al pecho. «¡Qué fría! Antes no eras así, ¿te acuerdas? En el carro, por ejemplo». «Vete de aquí», dijo Elena subiendo el tono. «O llamo seguridad». Él no se movió. Al contrario, se inclinó sobre el mostrador y le rozó la mano con los dedos. Elena retiró el brazo con tanta violencia que golpeó una torre de cajas de vitaminas. Cayeron al suelo como un ruido seco. «¡No me toques!», siseó ella. «Te dije que te fueras». En los ojos de Ricardo algo cambió. La burla se transformó en rabia pura. Se enderezó, se arregló la chaqueta y la miró con desprecio. «Te vas a arrepentir», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Él dio media vuelta y salió, haciendo sonar la puerta de vidrio. Elena se quedó inmóvil, tratando de controlar el temblor de sus rodillas. Luego miró a la fila de clientes y fingió una sonrisa. «Disculpen, un malentendido. Continuamos». Rezaba para que fuera solo un encuentro desafortunado, para que Ricardo se olvidara de ella. No sabía que él ya estaba buscando en su teléfono un grupo de conductores de la ciudad. Parte 4.
El mundo se derrumba en un segundo. Mateo llevaba a un pasajero hacia el aeropuerto. La carretera estaba resbaladiza por la llovizna y los limpiaparabrisas se movían con un ritmo hipnótico. El pasajero, un hombre de negocios, hablaba por celular sin prestarle atención al conductor. Mateo estaba acostumbrado. Prefería el silencio a las charlas forzadas cuando se sentía agotado. Tras 12 horas de turno, se detuvo en un semáforo y sacó su teléfono por inercia para revisar mensajes. Elena le había escrito hacía una hora. ¿Cómo va la fiebre? Te compré antibióticos, te los doy en la noche. Estaba empezando a escribir la respuesta cuando llegó una notificación de un número desconocido. Una foto y un texto. Un saludo de tu esposa. Esto fue 14 días antes de tu boda. ¿Ella te lo contó? Mira qué bien la pasamos cuando regresé del ejército. Mateo abrió la imagen. La pantalla pareció explotar en 1000 colores hirientes. Un cabello largo desparramado sobre un asiento de cuero. La curva familiar de una espalda. Una curva que él conocía de memoria porque la veía cada noche cuando Elena dormía de lado. El perfil estaba un poco borroso, pero era ella sin ninguna duda. Su nariz, sus labios, el pequeño lunar detrás de la oreja izquierda. El interior de un carro que no era el suyo. La fecha en los detalles del archivo. Exactamente 2 semanas antes de que firmaran el acta de matrimonio. Mateo no se dio cuenta de que su pie hundió el acelerador a fondo. El carro dio un tirón y zigzagueó. El pasajero soltó el teléfono. ¡Hey, hermano! ¿Qué le pasa? Casi nos matamos en ese semáforo. Mateo apenas logró controlar el volante. El carro raspó contra el bordillo. Las llantas chillaron. El hombre en el asiento trasero estaba pálido. «Bájese», dijo Mateo con una voz que parecía venir de una tumba. «¿Qué? Voy al aeropuerto, me va a dejar aquí. ¡Que se baje, he dicho!». El pasajero murmuró algo indignado. Se bajó y tiró la puerta. Mateo no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el teléfono. Amplió la foto, buscando detalles que le permitieran creer que era mentira. Pero ahí estaba el anillo de plata en su dedo meñique, el que él le regaló en su primer aniversario de novios. Ahí estaba el tatuaje de un pequeño pájaro en su costado. Lo conocía. Lo había besado 1000 veces. 14 días antes de la boda, mientras él buscaba un apartamento, ahorraba para el anillo y discutía con su propia madre para defenderla, ella se entregaba a otro en un asiento trasero como una... No pudo terminar el pensamiento. Sus manos temblaban violentamente. Marcó el número de Elena, pero colgó antes de que sonara. No por teléfono. Tenía que ver sus ojos. El sedán gris dio un giro prohibido sobre el asfalto mojado y voló hacia la farmacia. Mateo manejaba como un loco, saltándose semáforos, ignorando todo a su paso. En su cabeza martilleaba una sola palabra: traición. Todo este tiempo fue una mentira, un año de sonrisas, de ternura, de planes. Todo era basura. Entró en la farmacia como un torbellino. La puerta de vidrio golpeó contra la pared con un estruendo y sin medir su fuerza, Mateo chocó contra un estante de productos. Frascos de colores y cajas volaron por el suelo en una sinfonía de destrucción. Los ancianos en la fila retrocedieron asustados. «¡Eres una basura!», gritó Mateo, sin ver a nadie más que a la mujer de bata blanca tras el mostrador. Elena levantó la cabeza, su rostro se descompuso, sus ojos se abrieron desorbitados. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí? Estás enfermo. Deberías estar...». Él no la dejó terminar. Estrelló el teléfono sobre el mostrador con tal fuerza que la pantalla se astilló, pero la imagen seguía ahí, visible para todos. El rostro de Elena, amplificado al máximo, se mostraba ante los presentes. Las señoras en la fila ahogaron un grito. La compañera de Elena se tapó la boca. Elena se puso tan blanca que sus labios desaparecieron. «¿Así que esto hacías?». La voz de Mateo retumbaba en el local, rota por la furia y el dolor. «Mientras yo pagaba depósitos, compraba el anillo y peleaba con mi madre por el menú, tú te revolcabas en carros ajenos. Cuéntales a todos cómo te preparabas para la boda en asientos traseros». Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Elena abrió la boca, la cerró. Intentó hablar. De su garganta solo salió un gemido ahogado. «Fue solo una vez», susurró, aunque nadie la oyó excepto la primera mujer de la fila.
Tuve miedo. No supe qué hacer. Mateo, por favor, cállate. Él golpeó el mostrador con el puño, haciendo que la caja registradora saltara. Que no quede nada tuyo en la casa esta noche. Lárgate con tu madre. No eres mi esposa. Eres una extraña que me engañó en la cara. Dio media vuelta y salió. Sus pasos dejaban huellas húmedas en el piso. Nadie intentó detenerlo. La multitud se abrió como si fuera un mensajero de la muerte. La puerta se cerró tras él. En la farmacia se hizo un silencio sepulcral. Elena se quedó aferrada al borde del mostrador. Su bata blanca, tan pulcra minutos antes, parecía ahora una mortaja. Miró a las personas de la fila. Ellas la miraban con juicio, con lástima o simple curiosidad. En algún lugar al fondo, algo se rompió, y ese sonido fue el final. Elena se dejó caer en la silla tras la caja. Sus piernas no la sostenían. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Elena», dijo su compañera acercándose con cuidado, «¿quieres agua?» Elena no respondió. Miraba la puerta por donde acababa de salir su vida entera, y entendía que el mundo se había dividido en dos, antes y después de ese segundo. Parte 5. El destierro. Mateo llegó a casa. No recordaba el trayecto. Condujo en piloto automático por una ciudad gris. La llave volvió a fallar. Empujó la puerta con el hombro con tal fuerza que el marco de madera crujió. El apartamento lo recibió con el olor al sancocho de ayer. Elena había dejado la olla en la estufa. Mateo se acercó, vio la grasa fría flotando en la superficie y sintió una náusea insoportable. Corrió al fregadero a vomitar. Luego abrió el armario. Su ropa, vestidos, faldas, blusas, todo ordenado, todo oliendo a su champú de manzana. Empezó a arrancar la ropa de los ganchos y a meterla en bolsas de basura negras, primero con lentitud, luego con una prisa frenética. Sus ganchos para el pelo, a la bolsa. Su taza favorita con el dibujo de un gato, a la bolsa. Que se rompa. Sus pantuflas de descanso, a la bolsa. Al llegar a la parte alta del closet, encontró el álbum de bodas, una carpeta pesada de color azul oscuro con letras doradas. Les había costado una fortuna que apenas podían pagar. Elena le había dicho, «Es el recuerdo de nuestra vida, se lo mostraremos a nuestros nietos». Mateo abrió el álbum. La primera página. Ellos en la ceremonia. Elena riendo, con la cabeza hacia atrás. En sus ojos había una felicidad que él creía real. Miró la foto un minuto y luego la arrancó con furia, la arrugó y la tiró al suelo. Lo mismo hizo con las demás. El álbum que costó tanto se convirtió en un montón de papel roto y plástico. Mateo sacó su teléfono y buscó el número de la madre de Elena, una mujer silenciosa que siempre lo había tratado bien. Escribió un mensaje seco. «Venga por su hija. Me traicionó. Me engañó antes de casarnos». Envió el mensaje y apagó el celular. Luego fue al baño y se lavó las manos compulsivamente, no porque estuvieran sucias, sino porque sentía que al tocar las cosas de ella se había contaminado de su mentira. El jabón hacía espuma, el agua corría, pero la sensación de suciedad no se iba. Se sentó en el borde de la bañera. El apartamento estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de la nevera. Elena llegó a las 9 de la noche. Mateo oyó sus pasos inseguros en el pasillo. Luego unos golpes en la puerta. «Mateo, abre, por favor». Su voz estaba empapada de llanto. «Te lo explicaré todo». Fue un error. Una forma de despedirme del pasado. No quise hacerlo. Él estaba de pie en la entrada, apoyando la frente contra la pared. La luz del baño seguía encendida. «Mateo», gritó ella golpeando con el puño. «Yo te amo. Perdóname. Fue solo una vez». Él guardó silencio. Las palabras se le quedaban trabadas en la garganta. «Por favor», empezó a sollozar, y esos sollozos sonaban como algo rompiéndose por dentro. «No puedo vivir sin ti». Mateo respiró profundo y habló sin gritar, con esa voz baja y aterradora de quien ya no tiene nada que perder. «¿Me amas?», preguntó a través de la madera. «¿Sabes cómo se llama esto? Traición. Me mataste hoy. No mataste un momento. Me mataste a mí hoy.
Cuando vi esa foto y entendí que cada día de este año viví como una persona que me mentía en cada beso. No te mentía, solo no te dije. ¡Cállate!, gritó él perdiendo el control por un instante. Ve con tu amante, que él te consuele. Ella siguió gritando y llorando afuera, pero él ya no escuchaba. Se fue a la habitación, se puso unos audífonos y subió el volumen al máximo con una música de rock pesado que ella detestaba. Lo hizo a propósito, para tapar su llanto. No supo que Elena se quedó sentada en las escaleras hasta la medianoche, hecha un ovillo sobre el cemento frío. No tenía dónde ir. Su madre vivía en otra ciudad. Sus amigas se habían alejado. Ricardo era la última persona a la que acudiría. A las 12, la vecina de enfrente salió a pasear a su perro. La miró con desprecio y le dijo que dejara de estorbar. Elena se levantó con las piernas entumecidas y caminó hacia la noche. Parte 6. La venganza y su precio. 3 días después, Mateo presentó la demanda de divorcio. El edificio del juzgado era viejo, con techos altos y un olor a papel rancio. Esperó en la fila con una carpeta que contenía el registro civil de matrimonio y una copia de la fotografía. La funcionaria revisó los papeles sin levantar la vista. ¿Causa del divorcio? Falta de confianza e infidelidad, dijo Mateo. Su voz no tembló. La mujer lo miró como una chispa de compasión. Veía casos así todos los días. Pague los derechos y el trámite seguirá su curso, dijo. Mateo asintió, salió a la calle y encendió un cigarrillo, aunque lo había dejado hacía meses. El humo se mezclaba con su aliento frío. Pero el divorcio no era suficiente. Dentro de él bullía una rabia negra que necesitaba salida. No podía golpear a Ricardo. Eso lo llevaría a la cárcel. No podía perdonar a Elena. La foto lo perseguía cada segundo. Entonces, decidió que la justicia la haría él mismo. Al día siguiente fue a un centro de impresión. Pidió una ampliación en papel brillante, tamaño grande. En casa, escribió como un marcador negro sobre la imagen: Farmacéutica Elena. Turno de 9 a 9. Disponible. Esa madrugada condujo hasta la farmacia. La ciudad dormía. Pegó la fotografía con cinta adhesiva industrial en la puerta principal del local, justo donde todos la verían al abrir. Se alejó y miró el rostro de su esposa, o de la mujer que creía conocer, expuesto a la burla pública. Se fue a casa y por primera vez en días durmió sin pesadillas. La mañana siguiente fue un infierno en la farmacia. El hombre de la limpieza intentó quitar el cartel, pero la cinta era demasiado fuerte. La administradora llegó y casi se desmaya. Para cuando lograron quitar la foto, decenas de personas ya la habían visto, le habían tomado fotos y se reían o murmuraban. Elena no fue a trabajar. Estaba incapacitada por una crisis nerviosa, pero su compañera le contó todo por teléfono. «Elena, tienes que saber lo que pusieron en la puerta». Elena cerró los ojos. No lloró. Ya no tenía lágrimas. «Entendido», dijo en voz baja. «Gracias». Colgó y se quedó mirando el techo de la habitación barata que había alquilado. Recordó cómo Mateo la abrazaba meses atrás y entendió que todo, absolutamente todo, se había esfumado por un momento de debilidad que ahora la marcaría para siempre. Parte 7. Finales amargos. Elena llamó a Ricardo ella misma. No tenía nadie más. Él la recibió en su apartamento con esa sonrisa de suficiencia que parecía tatuada en su piel. «¿Viniste al final?», dijo él dejándola pasar. «¿Te echaron? Pues vente conmigo. Siempre fuimos buena pareja». Elena lo miró, vio su arrogancia y sintió un odio más puro que el que sentía por sí misma. «¿Por qué le mandaste la foto?», preguntó ella. «Porque me rechazaste», respondió él encogiéndose de hombros. «Te lo advertí». Elena le dio una bofetada con todas sus fuerzas, una bofetada que llevaba todo su dolor acumulado. Ricardo retrocedió sorprendido, pero ella ya se había dado la vuelta. Salió del edificio y caminó hacia un parque. Estaba vacío. Se sentó en un banco mojado. Una semana había pasado, una semana que se sentía como una vida entera. Estaba sola. Mateo trabajaba ahora en una fábrica, lejos de las calles y de los recuerdos constantes del taxi. Había aprendido a no pensar, solo a cumplir su turno y visitar a su madre los domingos. Ella le hacía arepas y lo cuidaba sin preguntar nada.
El divorcio salió rápido. Mateo no fue a la última audiencia, mandó a un abogado. Elena sí fue, llorando en un rincón. Mateo vendió el anillo de compromiso por una miseria en una casa de empeño. El letrero de amor en la pared del apartamento lo terminó quitando un mes después y lo tiró a la basura. Ella pensó que olvidar era lo mismo que si nada hubiera pasado, pero el mundo tiene dos testigos, la memoria de un teléfono y un hombre al que le rompiste el alma, y ellos nunca olvidan.